Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo en nuestro espacio de podcast Culturas que Conectan. Hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Antonio Verdú, y el título de nuestro podcast del día de hoy es Economía Tradicional, Economía Solidaria, Economía de Francisco, un microfundamento. Y bueno, entonces vamos a pedirle a Antonio que por favor se presente, nos cuente de qué universidad nos visita y nos cuente un poco de lo que ha hecho Antonio durante toda su trayectoria académica. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Julia, por vuestra invitación y especialmente gracias pues a la universidad, al rectorado y bueno, pues por estar tan bien acompañado por vosotras, que sois muy amables, me habéis acogido muy bien, me siento aquí como en casa. Bien, yo llego a esta universidad. La primera vez fue en el año 2016 y de una forma no diría accidental, porque fue una fortuna para mí, pero sí que muy improvisada, porque preparé un viaje de 2 días. Solo estuve 2 días, entonces mientras me adaptaba y me iba, o sea, no, estuve como en una nebulosa, no me enteré mucho ni de dónde había aterrizado, pero me permitió conocer esta universidad y vine por motivos de la economía social, que era el interés que yo tenía. Bueno, yo soy profesor, catedrático de universidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche, es una universidad pública que está en la provincia de Alicante, en una ciudad que es Elche. Y bueno, pues mi trayectoria profesional, yo soy licenciado, o sea, graduado y doctor por la Universidad de Granada, también en España. Y luego he estado en Holanda en un centro de investigación, que es el Erasmus Research Institute of Management. Allí trabajé también durante 1 año. Y bueno, pues toda mi trayectoria de publicaciones va relacionada con, básicamente, pues con organización de empresas, estrategia. Yo me he dedicado a temas de flexibilidad, adaptación y especialmente el concepto de valor en las organizaciones, ¿no? Cómo lo gestionan. Y bueno, pues ya lo típico académico, combinando publicaciones, investigación, las clases. También he tenido experiencia en gestión, he estado decano 8 años en una facultad. Y bueno, pues tratando de completar facetas. Bueno, Antonio, es un gusto entonces tenerte aquí en un minuto y pues sin duda también en nuestro podcast, que ha sido un espacio que hemos creado desde la Oficina de Internacionalización Académica de nuestra Rectoría Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Y bueno, Antonio, te cuento, creo que conoces a la persona que tenemos al lado, nuestra conocidísima profesora Andrea Viviet. Entonces, Andrea, te doy la palabra. Gracias, Julia, y Antonio, bienvenido. Antonio se queda corto en su presentación. Hemos hecho muchísimas cosas y si bien él lo dice, es una casualidad. Su visita, el relacionamiento que tiene Uniminuto con la Universidad Miguel Hernández ha sido maravilloso. Hemos tenido la oportunidad de participar en 2 misiones académicas, donde con la Miguel Hernández no solamente hemos hecho intercambios académicos de clases de espejo, trabajo con semilleros de investigación, sino que hemos puesto sobre la mesa presentarnos a proyectos conjuntos. Y creo que lo que más nos une es esto, poder hablar de una economía social. Ese es el gancho, ¿no? Eso es lo que termina enamorando a Antonio de Uniminuto y relacionando todas esas cosas lindas que hacemos desde la Miguel Hernández y desde Uniminuto. Así que, Antonio, como dices, te sientes en casa porque estás en tu casa, así que bienvenido. Y querida Julia, pues muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso. Gracias, Andrea. Entonces, pues bueno, lo dijo Andrea y yo quiero reforzar algo. Para nosotros, desde la Oficina de Internacionalización Académica, es un gusto poder contar con la presencia de invitados nacionales e internacionales de la Universidad Miguel Hernández de España. Entonces, pues pienso que las personas que nos están escuchando ya están muy atentos a que empecemos a hablar del tema que nos convoca el día de hoy. Para empezar, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para Antonio la economía solidaria? ¿Y cuál vendría a ser la diferencia con la economía tradicional y de la economía de Francisco? Uh-huh. Bueno, una pregunta compleja, pero
A ver, mi área de investigación es más de empresa, más que de economía, pero sí que cuando he hablado, bueno, el título del microfundamento es porque yo trato de analizar todo lo que es las interacciones empresariales desde la perspectiva del intercambio de valor. O sea, pues la relación que hay entre lo que damos y lo que recibimos, y a partir de ahí se construye todas las relaciones de cualquier organización con el resto de agentes a los que atiende. Y entonces, pues bueno, me he atrevido a elevar eso a la parte económica. Y entonces, pues tenemos un grupo de investigación que estamos trabajando un poco pues sobre estos temas. Y nos estamos sorprendiendo del potencial que tiene analizar la parte económica desde estos microfundamentos, ¿no? Que es el concepto de valor. Y bueno, pues ¿cómo compararía las tres economías? Pues para ello utilizaría el concepto de valor, que simplemente es ese intercambio que hemos hablado, es decir, en cualquier interacción humana damos algo y recibimos algo, y constantemente estamos gestionando lo que damos con respecto a lo que recibimos. Por otro lado, también consideraría otro ingrediente, que es los agentes intervinientes. Está el yo, es decir, la primera persona. Luego está el tú, la persona o sociedad con la que interactúas. Están las cosas también, porque de las cosas, de los recursos, pues a veces también nos servimos o los utilizamos. Pero básicamente entre el tú y yo, o el nosotros, ahí pivota todo. Entonces, si aplicamos el concepto de valor al tú y el yo, de ahí podemos sacar algunas consecuencias interesantes. En primer lugar, la economía básicamente surge para resolver el problema de vivir, convivir, y hasta podríamos hablar de sobrevivir, ¿no? Porque al final el problema humano tiene esas tres dimensiones, ¿no? Va más allá de lo que es solamente pues asignar recursos. Al final tenemos que vivir y sobrevivir como especie. Bueno, ¿qué ocurre con la economía tradicional? Pues la economía tradicional generalmente pone su acento en el yo, es decir, se considera que la ley de la oferta y la demanda ajusta todo. Es decir, nosotros, gestionándonos cada uno a nosotros mismos, buscaremos un equilibrio económico en el sistema. Y entonces no se preocupa mucho más allá, o sea, los recursos se utilizan simplemente para maximizar y sacar el máximo provecho a esta relación. Entonces estamos trabajando entre yos, ¿no? En una economía solidaria se da un paso más, porque no se considera solamente el yo, sino que también se tiene en cuenta el tú. Se busca un equilibrio, es decir, se hace un ejercicio más empático, ¿no? Ya empiezas a pensar que, bueno, no estoy yo solo, que yo yendo a lo mío y tú yendo a lo tuyo ya llegaremos a acuerdos y buscaremos un equilibrio, sino que aquí ya pensamos un poco en los otros. Entonces ese equilibrio lo buscamos en la relación entre lo que damos y lo que recibimos, pero considerándonos que también tenemos que respetarnos, ¿no? De la economía solidaria también sale ya lo que sería los recursos naturales. Pues hay que protegerlos, hay que cuidarlos, pero especialmente buscar recursos que se puedan regenerar, ¿no? Y entonces por eso ya el respeto al medio ambiente, la gestión del medio ambiente es ya sustancialmente diferente a cuando los recursos simplemente los utilizamos para nuestras posiciones más individuales, ¿no? Y la economía de Francisco, pues yo creo que en mi perspectiva es el cambio más radical, porque pone el acento en el otro, en el tú. Es decir, es cuando yo casi prácticamente no estoy midiendo. De hecho, yo creo que se anula la parte de la medición, es difícil medir, porque tú pones todo el acento en los demás, en el tú. Entonces, claro, eso es un cambio radicalmente opuesto a la economía tradicional. Yo diría que es lo que lleva mucho más allá incluso de la economía solidaria. Aquí ya los recursos naturales y a las personas ya no los utilizamos en la medida en que nos sirven o no nos sirven. Ya no estamos pensando en el intercambio, estamos pensando en el dar más que en lo que recibimos, ¿no? Y por eso los recursos naturales pues se utilizan ya para el cuidado, el compartirlos, el vivirlos entre todos y disfrutarlos entre todos, ¿no?
yo diría que más o menos esta es un poco una definición, ¿no? Vale, pues bueno, muchísimas gracias, Antonio, pero yo quiero ser un poco atrevida tratando de identificar algunas palabras claves que escuché en el momento en que tú nos contabas esa diferencia. Vivir, convivir, sobrevivir, yo, el otro, tú, recursos naturales. Y pienso que son unas palabras claves en esas diferencias que tú nos acabas de presentar. Entonces, Qué bonito. Y creo que cada vez nos ponemos más sobre la mesa en pensar si es necesario ponerle un apellido a la economía, ¿no? La economía per se, claro, el modelo tradicional, como tú lo dices, nos ha enseñado un poco este modelo capitalista de sobrevivir. Y bueno, en esa supervivencia, pues, donde te tocó. Si te tocó arriba y eres un bendecido, disfrútalo. Y si te tocó con lo poco, pues, arranca a sobrevivir. Y ahora, pues, que ha partido el Papa Francisco, pues, nos hemos visto muchos de sus mensajes, ¿no? Que nos ha recordado cómo hacer parte de esta casa común y cómo de verdad pensarnos en un mejor planeta y en una mejor distribución de los recursos, ¿no? En volvernos mucho más sostenibles, en ese en el yo y en el tú, que es tan importante. Pero bueno, tú tienes un tema bien bonito y es la economía del amor. Y a veces pensamos si esto es utópico, si esto puede ser real, si para todos estos jóvenes que ahora están acá y que seguramente más adelante van a ver este podcast y que cada vez se van a seguir integrando con este tema, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves posible o es de verdad muy utópico hablar desde este tema? ¿O cómo lo ves, ya que estás investigando este tema? Bien, muchas gracias. Sí, es verdad que esta pregunta ahonda. Aquí ya estamos centrándonos en ese microfundamento que estábamos hablando, es la gestión del amor. Lo podemos hablar economía del amor, porque la palabra economía pues la podemos asistir, pero también en el fondo es cómo gestionamos el amor o cómo gestionamos el corazón, ¿no? Que en el fondo, a ver, ahí lo primero que a lo que nos lleva, en primer lugar, a ver, yo voy a hablar todo desde como si fuera un economista, no le voy a dar ese abordaje, aunque lógicamente aquí hay muchos fundamentos, lógicamente, en las enseñanzas del Papa y el Evangelio, en el fondo, o sea que en el fondo está ahí todo, ¿no? Pero si nos vamos a la parte económica, lo primero es, si nos vamos a ver las definiciones de amor, pues en Grecia, en los tiempos de Grecia, que es una cultura que la verdad bastante avanzada a nivel pues de conceptual, filosófico, pues nos da un legado de definiciones de amor muy amplio, de las cuales, vamos, yo he llegado a identificar por lo menos 6 o 7, de las cuales yo me fijaría en quizá 3, ¿no? Que resumen más. Una es el eros, que es un amor más centrado en uno mismo, es el amor más pasional, el amor más sentimental, el amor en el que, bueno, pues al que asociamos el enamoramiento, que está un poco centrado en cómo yo me siento, ¿no? Está muy centrado en el uno, ¿no? Ese lo definían como el eros. Luego tenían otra definición que es, lo llamaban filia, y es un amor más centrado en la amistad, ¿no? Cuando ya realmente, bueno, pues nos apreciamos, nos valoramos, pero lógicamente ahí podríamos decir que hay un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos, porque lógicamente si estás con alguien que no te aprecia, no te valora, pues tampoco sigues ahí, ¿no? Entonces hay una reciprocidad, ¿no? Y entonces de alguna manera ese sentimiento, te sientes querido cuando te sientes valorado y tal, y a la vez tú te sientes que también puedes dar ese amor, ¿no? Entonces ese es un amor también bastante universal, ¿no? El de filia. Bueno, luego tienen otro que es el Stork, que es el que está más relacionado con lo que es la familia, el amor que tenemos pues hacia los hijos, que estaría quizá también un poquito relacionado con este de filia. Y luego hay otro que es el de ágape, que podríamos decir que es el amor más radical, en el sentido de que es un amor de entrega, no es un amor donde el epicentro, volvemos, si el epicentro está en el yo, en el nosotros o en el tú,
el amor basado en el ágape vuelve a centrarse en la otra persona. Es cuando te entregas totalmente a los otros sin esperar nada a cambio. Volvemos a suprimir en este tipo de amor lo que es el cálculo, la medición. O sea, tú no mides cuando te dedicas a dar a los demás, si mides ya te vuelves otra vez al amor como filia, ¿no? Entonces, bueno, estos son los microfundamentos que yo diría que tienen una relación con las tres economías que hemos hablado, ¿no? Por eso, trabajando sobre el corazón y sobre el amor, podemos ver y adentrarnos un poquito en cuál es la base que hay detrás de cada una de esas economías. Y si nos vamos al tema de si es una utopía, pues yo distinguiría tres niveles. A nivel individual hay gente que ha dado su vida por los demás, con lo cual no es una utopía porque hay mucha gente que ha muerto, ha dado su vida, ha hecho lo que sea por ayudar a otras personas. Y por supuesto tenemos grandes ejemplos en el cristianismo, pero también hay más ejemplos en otras culturas y religiones y todo, ¿no? Luego, si nos vamos a microcomunidades o comunidades pequeñas, también es posible. Hay comunidades donde se comparten todos, se ayudan, se cuidan, entonces siempre están pensando en las necesidades de las otras personas, ¿no? Entonces yo diría que ahí también no es una utopía. A nivel social, pues sí que ya como país más complejo, porque aquí, claro, ahí se entremezclan de alguna manera estos tres tipos de amor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este amor de entrega a los demás a veces genera oportunismo y aprovechamiento de otros que no van con esa misma idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces genera como ciertas barreras, coexisten, pero a la vez hay que protegerse, porque lógicamente cuando uno se entrega a los demás, teníamos que llegar a un pacto, ¿no? En el que todos nos tenemos que entregar a los demás, hay beneficios, pero si unos se entregan y otros se aprovechan, entonces hay grandes desequilibrios. Creo que ese es el problema con el que tenemos que trabajar un poco, ¿no? Vale, Antonio. Antonio, cuando tú hiciste la presentación inicial, tú nos contabas de tu trayectoria y en esa trayectoria mencionabas que has trabajado en España, tu país de origen, has trabajado en Holanda, has visitado Colombia y pues sin duda también tienes otras culturas que has conocido. En toda esta experiencia que tú has tenido a lo largo de tu vida, ¿qué hace que tú le sigas apuntando a este modelo económico? Pues, a ver, es una esperanza, no sé si fundada o infundada, pero yo veo que todos los problemas que está generando y acarreando la economía tradicional, o sea, la economía basada en el no amor, en el centrarse en uno mismo, creo que las consecuencias que estamos viviendo son bastante graves, ¿no? Estamos en momentos, a veces se habla de cierto pues colapso pues económico. De hecho estamos viendo momentos delicados que no sabemos, hay grandes incertidumbres económicas, hay un problema enorme medioambiental, hay un problema enorme social. Ni siquiera los países donde viven más acomodados se vive bien, índices de suicidio disparados, gente sola, gente que no se siente bien, aumenta el nivel de antidepresivos, está creciendo, ¿no? El consumo de antidepresivos, de consultas psicológicas, psiquiátricas. Yo creo que estamos en modelos que se están agotando, ¿no? Entonces, y a mí la esperanza es que creo que, podemos ir en una línea que nos haga reflexionar y ver si realmente el mundo en el que estamos viviendo, si debemos repensar el fundamento y aprender de eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Uno piensa que hemos evolucionado, ¿no? Pues luego de la pandemia, que todos decíamos, ahora soy mejor, hemos llegado a este amor de pensar en el otro, pensar en mí. Luego pues de la pandemia, pues nos encontramos con temas de salud mental, como tú lo mencionas, disparados, 2 guerras muy fuertes y ahora guerra comercial, sí, porque es importante seguir poniéndole más cosas. Entonces, creo que sí es un tema bien interesante que nos lleva a pensar, a repensarnos y a replantear, sobre todo para estos nuevos jóvenes que pues serán empresarios, ¿no? En cómo se sueñan esas organizaciones, que también los vemos con un modelo cada vez más individual, ¿no? Cada uno una empresa
en su celular, yo solito, y cómo los hacemos pensar en el otro, ¿no? En cómo lo logras. Pues muy bien, Antonio. Entonces, basados en esos, ¿cuál va a ser esa? Julia te preguntaba por la convicción y yo te pregunto entonces hacia dónde nos vamos, cómo desde la academia los llevamos a replantearnos ese rol que tiene la universidad para mejorar esos procesos e impartir en estos jóvenes desde ciencias empresariales, pero creo que desde todos los programas de la academia, cómo los motivamos o cuál sería el discurso para que estos jóvenes empiecen a pensar en ese nosotros que necesitamos. Uh-huh. A ver, yo desde... A ver, si nos vamos a una perspectiva económica y de análisis, yo creo que lo que hace falta estudios que demuestren que si nos basamos en el amor vamos a tener más beneficios que si nos basamos en el odio o en el no amor, ¿no? Yo creo que ya de entrada la academia y la universidad creo que tenemos un doble papel. Uno, el primero, que sería el de investigación, porque nosotros, yo al menos, estamos viendo muchas posibilidades de que la generación de la abundancia y de los recursos, la multiplicación de recursos, puede venir muy bien por esta parte del amor. Es decir, pongamos un ejemplo de lo que es, imaginemos que hay una tarta, ¿no?, en la que la tenemos que repartir entre 5 personas. Y lógicamente, si nos basamos en el individualismo puro y duro, pues ahí el más fuerte se la lleva, ¿no? Si nos basamos en una economía solidaria, pues bueno, por un ejercicio empático, pues podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero si nos basamos en una economía en la que todos nos ponemos vamos a dar a los demás, entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que hay 4 personas pensando en ti. En lugar de tú pensar contigo mismo, es que un ejercicio tan sencillito como esto ya te ayuda a pensar que hay 4 personas, y cuando vayamos a multiplicar los recursos, lo estamos multiplicando y pensando a lo grande, porque estamos pensando en los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que falta un fundamento científico de demostración, incluso pues matemática, que yo creo que es factible, y por otro lado hay un tema educativo, que esto sí que es más complejo, pero bueno, yo creo que ese sí que tiene que empezar a las edades más tempranas, ¿no? Yo creo que ahí en la universidad llegamos un poquito tarde, pero también se pueden hacer cosas, ¿no? Bueno, Antonio, para terminar este espacio tan interesante, quiero que de una manera muy corta que nos digas cómo consideras tú o qué le dirías a aquella persona que cree que el dinero es el único que mueve al mundo. Pues yo le diría una cosa fundamental, y es que como he empezado por la economía y he hablado que la economía en el fondo, pues una definición muy universal es que trata de medir, de asignar, es la ciencia, ¿no?, que asigna pues unos recursos que son limitados en el planeta ante pues unas necesidades que son ilimitadas que tenemos los humanos. Pues yo considero que hay una necesidad humana bastante insatisfecha, que es el amor, es la capacidad de sentirnos queridos. Y entonces hay una altísima demanda de amor y hay muy poca oferta, porque de hecho hay muchas consecuencias que sufrimos y vivimos mal por eso, porque a veces nos llevamos pues por el odio, las divisiones, la avaricia, la codicia, el egoísmo, todas estas cosas generan que ese amor no se produzca. Entonces hay escasez de producción. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo lo que pienso es que lo primero que ocurre es que el dinero no compra el amor. O sea, el amor es un acto voluntario, libre, que una persona ofrece a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y eso no lo compra el dinero. Eso es algo que nosotros tenemos que sentir desde dentro y pensar y estar seguros de que eso es lo que va a llenar nuestro corazón. Por eso la gente con dinero puede comprar confort, comodidad, viajes, disfrutar. Se puede pasar la vida muy entretenido, pero puede acabar solo, sola, abandonado, y prácticamente cuando ya no tiene,
entonces parece que desaparece todo a su alrededor, ¿no? Antonio, muchísimas gracias. Andrea, muchas gracias por aceptar esta invitación de nuestro podcast Culturas que Conectan. Pienso que ha sido un tema supremamente interesante, el cual pues queda abierto. No se han dicho verdades absolutas, queda abierto para que cada quien lo reflexione, lo analice, lo interprete. Y pues también pues vamos a tener la posibilidad de tener a Antonio en un webinar que posteriormente también lo vamos a compartir a toda la comunidad, pues para que sigan indagando sobre este tema. Y pues no sé, Antonio, si a ti te parece poder dar algún correo electrónico de alguien que te quiera contactar para dialogar sobre este tema, si te parece bien. Por supuesto, sí. Mi correo electrónico es ajverdú, mi apellido, es que con v, verdú, @ luego es umh, que de Universidad Miguel Hernández.es. Y nada, estaré encantado de que quien quiera, efectivamente como dices, creo que es un tema muy abierto para debatir, para hablar, y podría llenar, es más, me gustaría que llenase las conversaciones que hoy en día hay a nivel social y en todos los ámbitos. Yo creo que esto se debería hablar mucho más por los medios sociales, por los medios de investigación y en todos los medios. Creo que también conozco cada vez más gente que está apostando por eso, entonces tengo esperanzas de que algún día versen muchas conversaciones sobre este tema. Y sin duda, pues, a través de Un Minuto Radio, pienso que es un espacio ideal para hablar de este tema tan interesante. Entonces, muchísimas gracias y bueno, los esperamos a todos en nuestro próximo episodio de Culturas que Conectan. Hasta pronto. La radio en la universidad es la inspiración 15.